Bienvenidos. Gracias por sintonizarnos aquí en otro geoseminario más. Hoy tenemos un geoseminario tesis que viene desde las Europas con la doctorante Valeria Nogales Herrera, que nos viene a hablar de un tema muy en boga ahorita mundialmente, es la geotermia, una de las energías alternas que se está implementando para ir supliendo las energías fósiles o más bien también darle una ayuda. Ella es estudiante, bueno, fue estudiante de maestría en la Universidad de Cornell y nos viene a platicar acerca de su tesis de maestría que hizo ahí. Voy a presentar su currículum, un poco acerca de ella. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El tema de Valeria es caracterización geoquímica, mineralógica y petrofísica de la discordancia del basamento del precámbrico Potsdam intersectada por el pozo geotermal Cubo. La doctorante Valeria Nogales Herrera es geocientífica con experiencia en análisis de registros de pozos, mapeo geológico e integración de datos para la caracterización del subsuelo. Actualmente cursa su doctorado en TU Delft y forma parte de un proyecto llamado Find Heat, que busca hacer que los proyectos geotérmicos sean más exitosos y eficientes. Durante su maestría en Cornell, trabajó en la caracterización geológica, mineralógica y petrofísica de la discordancia entre la formación Potsdam y el basamento precámbrico en el pozo geotermal Cubo. Previamente trabajó por varios años en la industria y también en investigación. Ha participado en proyectos de diferentes países latinoamericanos y colaborado en publicaciones y presentaciones científicas. También posee formación en políticas de cambio climático, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ha sido miembro activo de varias organizaciones como la APG, la CEF y fue vicepresidenta de GP Women en Cornell. Un muy rico currículum que tiene Valeria de la industria, de la academia, y estamos muy emocionadas de escuchar lo que nos vas a contar hoy, Valeria, de tu maestría. Bienvenida y gracias por querer ser parte de esta iniciativa. Entonces te paso el micrófono a ti. Hola Cristi, muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad, estoy bastante feliz de estar en este espacio y gracias por la introducción. Es gracioso cuando alguien más menciona todo lo que de hecho parece más de lo que uno lo ve a diario, que ya está acostumbrado, así que es siempre gracioso para mí ver eso, pero muchas gracias, fue muy bonito verlo. Y pues ahora, como lo dijiste antes, voy a hablar sobre lo que hice, el trabajo que hice durante mi maestría. Espero en realidad que lo encuentren útil y no se aburran mucho si es que no les parece tan interesante. Y luego pues estaré abierta a preguntas, las que tengan tanto de las experiencias que he tenido como del trabajo que hice durante mi máster o del que voy a hacer ahora durante mi doctorado, que como lo mencionaste es enfocado bastante en la energía geotérmica, la exploración y el desarrollo de eso. Entonces cualquiera de los temas que vengan más de acorde a lo que quiera la audiencia los podemos abordar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Eh, y ahí estamos, ¿no es cierto? Ajá, ahora sí. Bien. Ya, entonces voy a empezar con la presentación. Mi trabajo de tesis fue una integración para hacer la caracterización de la inconformidad entre el basamento precámbrico y la secuencia estratigráfica Potsdam, que fue intersectada por el pozo exploratorio geotermal llamado Cubo, que significa Cornell University Borehole Observatory. Em, y bueno, mi advisor fue la doctora Karin Ongtun Hall y mi comité estuvo también integrado por la doctora Teresa Jordan. Em, Esto es un poco la agenda que voy a cubrir hoy. Primero voy a hablar del proyecto por el cual se hizo este pozo, la relevancia por la cual yo me enfoqué en hacer mi investigación, una introducción acerca de ello, la metodología que usé, los resultados, una parte de la discusión de mi tesis y las conclusiones.
y luego seguiremos con la ronda de preguntas. Primero, el cubo es parte del proyecto que se llama Earth Source Heat, que en español sería el calor como recurso de la Tierra. Y lo que intenta es prácticamente generar utilizar la energía geotérmica de que está a grandes profundidades para uso directo. Es decir, que con esto no se genera energía, sino que se le usa para actividades de calentamiento de distrito, como por ejemplo calentar el campus y diferentes edificios que están en una determinada área. ¿Por qué? Porque la universidad quiere alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2035. Entonces tienen varios de estos proyectos dentro del campus que ayudan a esto y prácticamente pasar de depender de combustibles fósiles como el gas metano y otros a usar energías alternativas. Por ejemplo, también tienen un sistema de enfriado que usa el lago que tenemos cerca de la universidad. Entonces, en este proyecto hubieron varios investigadores y varios estudiantes involucrados que estuvieron antes que yo y que hicieron mucho trabajo. Por ejemplo, estuvo el trabajo de Daniela Pinilla, que encontró los diferentes esfuerzos actuando en el pozo. También estuvo Roberto Clermont, quien hizo la caracterización hidrológica, y Sean Fulcher, quien hizo un trabajo muy extensivo en la estimación de las fracturas, porque esta inconformidad está aquí enfocada entre el basamento que es cristalino y como ahí las porosidades son muy bajas, se dependería mucho de la presencia de fracturas para poder explotar el recurso, entre otros más. Y bueno, la principal fuente de información que ellos tuvieron fue el uso de wildland logging, que es logueo de pozos con sondas eléctricas. Y esta fue lo que ellos utilizaron para estos estudios previos y también se llegó a determinar que a la profundidad de casi 3 kilómetros la temperatura era más alta que 80 grados centígrados y esta temperatura es idónea para estos usos directos de la geotermia. Entonces, lo que yo quería es una vez que ellos ya han hecho todo este trabajo que es del esfuerzo, las fracturas y todo eso, y también como una descripción de la geología en un contexto regional, pero en realidad este pozo nos daba una ventana que nunca la habían tenido antes hacia esta zona de la región de los Adirondacks y del estado de Nueva York, que nos permitía tener un conocimiento más específico de los minerales y de las rocas que tenemos ahí, pero nadie está hablando de eso. Entonces, para mí fue relevante abordar este tema. ¿Por qué? Porque en otros proyectos de geotermia se ha visto que la caracterización de las rocas y de los minerales que conforman estas rocas es importante para la optimización de los reservorios, para la eficiencia del drilling, de la perforación, también para aumentar la permeabilidad, como les comentaba, dependiendo usualmente estos objetivos tienen permeabilidades bajas y se las debe aumentar con ciertas técnicas y tratamientos. Y tener minerales que no favorecen esto puede ser ineficiente económicamente y puede no permitir que este proyecto tenga la vida a largo plazo que se la quiere tener. También hay problemas en pozos geotérmicos por los cambios, por las temperaturas altas y por los manejos de los fluidos que se debe hacer. Suele haber problemas depositación de minerales y de corrosión de las facilidades que se necesitan para todo esto. Y bueno, sobre todo también tenemos siempre las consideraciones ambientales, saber si es que, por ejemplo, tendríamos minerales que podrían causar afectación a el estado natural de lo que tenemos bajo la superficie ahí. Eh, entonces, mi investigación se enfocó en entender la petrología y la mineralogía de este pozo y de la subsuperficie que se llegó a alcanzar con el mismo.
lo que hice fue utilizar un enfoque que integra y valida resultados de diferentes datasets. Como les mencioné, yo vi que ya otra gente había hecho mucho trabajo aquí y yo lo que quería integrar eso y aportar algo más. Entonces, una vez que se lograría esta integración de la mineralogía y de la petrología, podríamos también tener un mejor entendimiento de lo que hay allí abajo a 3 kilómetros y también podríamos de pronto reducir el riesgo en las futuras fases, ¿no? Un poco de la geología del área de estudio. Aquí tenemos las montañas de los Adirondas, todo esto es del estado de Nueva York. New York City, que todo el mundo lo conoce, estaría por acá. Pero nuestra universidad y el pozo están aquí, en lo que se conoce como el estado, la parte norte del estado de Nueva York, cerca a Canadá. Y aquí tenemos el plató, el Allegheny Plateau, que está cubierto por una capa gruesa de sedimentos, que son todos estos de aquí. Y luego lo que se ve acá en las montañas es este basamento, o es al menos lo que esperábamos. Porque acá por procedimientos orogénicos y esto, todo esto fue deformado y exhumado, entonces puede ver todas esas rocas metamórficas en la superficie, mientras que acá todo está cubierto en esta cuenca. Entonces, la metodología, ¿qué es lo que yo hice durante mi investigación? Pues, como todos los demás, yo también usé la data de logueo eléctrico y lo que hice fue utilizar estas medidas petrofísicas y geofísicas para definir mi zona de interés. Luego, utilicé diferentes técnicas de observación macroscópica y microscópica de las rocas y de que teníamos disponibles principalmente de los cuttings, que son como que los restos de la perforación de las rocas que se extraen a la superficie con los lodos. También teníamos unas eh, 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 cores, sidewall cores, núcleos que no son como los núcleos de minería que son grandes y que son completos, sino que estos núcleos se extraen con herramientas igual de Warren y son pequeñitos y son de profundidades muy específicas, no son continuas. También, y con estos lo que se hizo es que se tenía secciones de láminas delgadas y yo utilicé también microscopios para obtener más información de la composición química. Entonces, y también utilizando estos mismos chips de roca, obtuve la geoquímica utilizando técnicas de fluorescencia y análisis geoquímicos de laboratorio, utilizando dos laboratorios en Canadá. Posteriormente a eso también trabajamos con SGS en Canadá y obtuve la mineralogía cuantitativa utilizando un instrumento que se llama TIMA-X, que combina dos diferentes tipos de análisis microscópico en el cual prácticamente me dejan tener la huella química y también la textura que se observa en estos fragmentos de roca. Con toda esta información, lo que yo hice al final fue hacer una clasificación de los litotipos basados en las diferentes características que estas posibles unidades puedan tener y se realizó una clasificación no supervisada usando un software llamado Data Mosaic, que fue creado por un laboratorio muy bueno en Australia llamado Ciro. Y bueno, yo utilicé otro software comercial llamado IOGAS para hacer ciertos análisis estadísticos y bueno, con Python se hizo solo como se limpió la data, se la organizó y vi mis primeros acercamientos a todo este análisis. Entonces, esto es como usualmente los registros de pozos son presentados. Aquí tenemos las diferentes edades, las formaciones y acá tenemos las curvas obtenidas por las herramientas. Tenemos aquí las herramientas de correlación en profundidad, que usualmente la más común usada es del gamma ray, resistividad, densidad, también los registros sónicos, un gamma ray espectral e imágenes, que son de las más, digamos, relativamente modernas, con las que a su vez se obtienen los estilos de bedding, de estilo estratigráfico y de las fracturas en el pozo. Y con todas ellas, para mí, la zona, también hay que recalcar que el dinero que se tiene disponible que tuve disponible durante mi maestría era limitado, entonces no podía
estudiar toda la secuencia del pozo, sino encontrar una zona que sea llamativa de interés para mis objetivos. Y para mí, por los cambios en la petrofísica y en las señales geofísicas del sónico y la cantidad de presencia de fracturas, precisamente fue que escogí la inconformidad entre el basamento y la secuencia estratigráfica sedimentaria. Eh, También porque además para estos proyectos de uso directo, como no se tienen anomalías de calor, usa el gradiente geotermal normal de la Tierra. Entonces, a más profundidad, obviamente, tenemos más temperatura. Entonces, como les comenté anteriormente, yo utilicé primero un acercamiento petrológico, hice las descripciones de los chips aquí, utilicé los núcleos, las láminas delgadas y les ubiqué en profundidad, los correlacioné con los registros de pozos y luego hice también estas descripciones ya de texturas y posible evolución de las rocas metamórficas que teníamos ahí. En la geoquímica se la obtuvo de las muestras de los pedazos de roca de los pozos, los puse en estos frasquitos, vials de plástico y fueron enviados de SGA donde se los analizó con la fluorescencia. Eh, Luego, este es el equipo que se usa para hacer la mineralogía cuantitativa y esto es algo de lo que más me llamó la atención porque yo antes de mi maestría no lo había visto y es que ahora se puede obtener este tipo incluso de pedazos de roca muy pequeños, se puede obtener estos mapas muy completos en donde te da la la posible mineralogía que representa basado en la huella espectral y te da todo esto mapeado con las texturas. Entonces esto me pareció bastante interesante. Esto es cómo se preparan las muestras. Y luego para la clasificación, como les dije, ya esto fue utilizando métodos más estadísticos, lo que ahora se llama Machine Learning con este software. Y fue básicamente este es el algoritmo que fue desarrollado por la doctora Hill en Zero y utiliza esta relación en donde se establecen grupos de similitudes entre padres de hijos como una especie de estructura de árbol ternario, en donde también luego se produce esta onda que establece las relaciones jerárquicas entre estos diferentes grupos y, por ejemplo, te da diferentes escalas de similitud. A escalas más pequeñas tú vas a tener más variación y a escalas más grandes pues los va a agrupar por componentes en donde son más similares. Esto es, a la final lo que se te permite obtener es algo muy parecido al registro de logueo geológico, por lo cual es intuitivo para los geólogos ver este tipo de información. Y estos ya son mis resultados. Entonces, como utilicé diferentes tipos de data y entonces con cada uno fue haciendo observaciones y definiendo mis unidades de acuerdo a esa data. Y luego la integración. Entonces, con la primera parte, que fue los registros de pozo, con mis observaciones manuales, yo definí primero 4 unidades, una en la parte sedimentaria y 3 diferentes unidades acá en el basamento, que son desde la más somera hasta la más profunda. Aquí lo que hice es sacar las estadísticas y ver cómo estas diferentes unidades se comparaban en sus diferentes valores de los registros geológicos. Y yo vi que los grupos que había definido sí tenían diferencias marcadas en sus características, lo cual me daba una buena indicación de que estaba en el camino correcto de cómo estaban clasificados. Luego, con la petrografía, lo que hice igual fue, se encontraron las diferentes tipos de rocas, por ejemplo,
En la sección superior donde tenemos la parte estratigráfica, tenemos la formación Potsdam, donde se tiene principalmente areniscas y dolomitas. Y estas areniscas tenían igual al mismo tiempo diferentes propiedades, diferentes sorteo, pero eran principalmente compuestas de cuarzo y feldespatos. Eh, Era bastante diversa. Luego teníamos en la zona de contacto, en la zona de entre el basamento precámbrico y la secuencia, había lo que yo comencé a llamar como una zona de transición, porque no era un cambio brusco como nos lo esperábamos encontrar, eh, como se ha visto en los afloramientos en superficie, que es prácticamente tú tienes la secuencia sedimentaria aquí, una raya y luego basamento cristalino. Se sabe que en los andirondas hay ciertas eh, irregularidades en la superficie, entonces creo que nos encontrábamos más con algo que era de ese tipo. Entonces esta fue mi zona de transición, en la zona de contacto, en donde se veían ya cosas muy oxidadas que evidenciaba que hubo presencia de fluidos, se veían box y venas mineralizadas con cosas como pirita, clorita y cuarzo. También en la primera parte del basamento no era un basamento fresco, sino que se veía que estaba intensamente oxidado. Era un tipo de roca de Hornfeld, que se notaba que estaba con alteración hidrotermal y también tenía esta alta presencia de venas y fracturas. Y esta es una de las láminas delgadas que se tiene de ahí. Luego, más abajo de esta primera sección se tiene que empiezan a aparecer minerales que no están acá, que son como por ejemplo la cordierita, y que esta cordierita exhibe sonamiento y que este sonamiento tiene estos diferentes halos de composición que van variando entre sus límites de hierro y magnesio, lo cual indicaba una inestabilidad química. Y luego vamos a una parte más profunda en donde se encontraron cosas interesantes como pseudomorfos, que son, que estaban pinitizados, que estos pseudomorfos tenían la forma, era de las cordieritas, pero el mineral que estaba ahí ya no era cordierita, sino que era micáceo. Y se veían diferentes eventos de lo que había sucedido aquí, porque algunos de estos pseudomorfos estaban cortados por bandas de minerales, mientras que otros estaban sobreimpuestos sobre la matriz. Entonces, se veía que había diferentes momentos en donde hubo episodios metamórficos que afectaron a estas rocas. Entonces, de aquí se ve un resumen de lo que es todo lo que les acabo de contar, yendo desde lo más profundo, en donde se veían esfuerzos de un grado metamórfico un poco más alto, hasta lo que vamos ascendiendo que vemos evidencia de alteramiento hidrotermal, esta zona altamente oxidada, y luego ya tenemos la parte sedimentaria. Luego, parte de este acercamiento a la petrología, también utilicé los microscopios que me permitían obtener la composición de estos minerales y estos halos que les hablaba anteriormente, analizados con este microscopio, confirmaban, bueno, prácticamente les spoileé, porque aquí con este gráfico vemos los cambios entre hierro y magnesio. Entonces, se veían estos cambios en la cordierita y en la clorita. Eh, la cordierita mostraba una tendencia a que, por ejemplo, los miembros más profundos eran más ricos en hierro, mientras que los miembros, la parte más somera del basamento era más rica en magnesio. Esa misma tendencia no se pudo comprobar con la clorita, pero sí con la cordierita. Luego también hice un análisis de los elementos mayores y los menores. Con los mayores simplemente igual hice un análisis estadístico en donde con estos diagramas de las diferentes profundidades yo primero vi a qué diferentes profundidades veía cambios.
Y de nuevo encontré tres cambios importantes. El primero que se daba aquí en la variación de contenido de sílica, que era lo que marcaba mi secuencia estratigráfica. Luego aquí teníamos la aparición del basamento, y el basamento se dividía otra vez en tres grupos desde mi perspectiva con estas observaciones, en donde, por ejemplo, había esta disminución de calcio y magnesio hacia el fondo, mientras que había presencia de sodio en la parte superior del basamento, y luego disminuía y volvía a aumentar en la parte más profunda. Eh, y se veía que estos cambios en la química estaban siendo similares a los cambios que se veía en la mineralogía, lo cual hace sentido porque sabemos que la composición de los minerales va a influir en los resultados que vemos en la química general de roca, ¿no? Luego también hice un estudio de los elementos traza para ver cómo se relacionaban estos entre sí. Aquí vemos, están coloreados con color de acuerdo a su profundidad, y vemos que hay una diferencia bastante clara entre los que son más someros de los que son más profundos, y, y esto se lo hizo con normalización, porque para estudiar los elementos traza siempre se necesita tener un marco de referencia más que simplemente compararlos entre ellos, que también lo hice, pero usualmente para detectar anomalías o cosas que pueden ser buenos indicadores se los debe normalizar. En la mineralogía cuantitativa se identificaron diferentes minerales. Tenemos que en los sedimentos se encontró dolomita y arenisca con una matriz dolomítica y una arena que tenía componentes calcáreos y arcósicos. Aquí se ve este color azul es del contenido de dolomita, y se ve el cambio entre toda la secuencia sedimentaria y el basamento de nuevo. En el basamento tenemos todo, aquí se ve que es mayormente cuarzo, feldespatos y dolomita, mientras que en el basamento tenemos ya un input de minerales filosilicatos, que son las micas y también anfíboles, unos piroxenos, por ahí la cordierita, cordierita también tenemos presencia de turmalina. Y en el basamento se vio en estos mapas diferentes texturas que correspondían a esquistos y casi, digamos, por el tamaño de grano que era bastante pequeño, seguíamos debatiendo si llegábamos a Neis o no. Pero se vio desde Hornfeld esquistos y seguíamos debatiendo si Neis o no. Luego, entonces, como lo vieron, yo con cada uno de estos tipos de métodos, yo puse diferentes límites, o yo los dividí en diferentes grupos. Y luego vi qué tan bien o qué tan mal coincidían estos límites, y, y a la final lo que encontré es que yo en general encontraba tres divisiones en mi basamento, pero ya analizando toda la data se podría ver que el basamento tenía cuatro divisiones. Esto, esto es sin machine learning, sin clasificación supervisada, solo de las observaciones de la diferente data que tenía disponible. Entonces tenemos de nuevo la secuencia sedimentaria, pero el basamento en realidad con el cúmulo de información está dividido en cuatro. Entonces tomé estos límites y vi cómo estaban distribuidos mis minerales por cada unidad que yo encontré. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que está relacionado el contenido de cuarzo, de biotita, cómo los carbonatos cambian, otros que son más accesorios, pero que pueden ser indicadores de cierta unidad. Por ejemplo, el contenido de apatito aquí es más alto en los primeros dos unidades del basamento. También tenemos, se vio tendencias como el incremento del tamaño de grano con profundidad. Eh, y, y también se veía es precisamente esta relación de las tendencias de los minerales
con el incremento o la disminución de elementos químicos, como lo vimos previamente. Entonces, para la parte ya, una vez que yo hice todas mis observaciones, que ya tenía una buena idea de lo que yo como geóloga veo o puedo interpretar, ahora sí viene la parte en donde ya puedo utilizar entonces métodos más estadísticos. ¿Por qué? Porque a la final en todas estas observaciones, yo como ser humano siempre va a haber un bias, un sesgo en mi interpretación. Siempre entonces yo quería hacer también como tener un enfoque más cuantitativo y ver qué también mis interpretaciones se podrían relacionar con algo que haga un algoritmo, un software. Entonces para esto venimos a la parte de la clasificación de los litotipos, que fue hecho para tanto el set de información de los registros de pozo y la data geoquímica. Entonces, primero lo que hice fue crear matrices de correlación para ver cierta data que se relaciona entre ellos, por ejemplo, como si hay relación entre mis diferentes variables y si es que al mismo tiempo de pronto estoy viendo información que es redundante para no usarla. También se determinó, utilicé algo que se llama el K-means para ver cuál sería el número de grupos que me definen de manera más eficiente la data que yo tengo. Entonces hice esta determinación del K-number, que es como se llama este método. Y luego una vez que yo junto todo esto y lo meto a mi software, me produce lo que son los límites de las formaciones, una clasificación tipo mosaica, que es esta clasificación dada en tipo estructura de árbol ternario. Y luego también se generan estos pseudologs, que era lo que les decía que permite que el geólogo tenga una visualización mucho más gráfica de la data. Entonces, una vez que ya está todo esto, se definió que el número óptimo de grupos para describir la data que yo tenía de los registros de pozo era 7. Entonces yo usé este número de 7 grupos en el software y a la final me dio esta clasificación. Y como ven aquí tenemos diferentes dominios y la fuerza del límite. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un límite muy marcado o es un límite no tan fuerte en donde hay similitud entre las variables que componen esta formación. Y aquí lo interesante fue que los registros de pozo marcan muy bien esta zona de lo que yo llamaba de transición, y esto quiere decir que porque los registros de pozo están relacionados a cosas como tamaño de grano, aspectos pues físicos de las partículas o de los minerales. Quiere decir que aquí hay un cambio que está siendo detectado por estas herramientas y es justo en el contacto entre el basamento y la secuencia sedimentaria. Y luego acá vemos que el basamento también lo dividió en 4 grupos y a mi secuencia sedimentaria la dividió en 2 grupos, que fue una parte más, el color representaba que tenía más contenido de dolomita y esta otra que estaba más rica en areniscas, pero eso no lo veo aquí, sino que es ya uniendo la información. Y bueno. Este es el mosaico que te genera el software y con este mosaico tú puedes estudiar esta información a diferentes escalas. A la escala más grande, que es el 100, vas a tener estos 3 diferentes grupos, que básicamente es tener la secuencia sedimentaria, la zona de contacto y el basamento. Pero a escalas más finas, tú vas a tener estos diferentes segmentos que son las variaciones petrofísicas que se pueden observar en esta secuencia. Entonces se pueden tener estos diferentes logs a varias escalas y es justo lo que les explicaba, que va desde la más grande, que es 100, hasta la más fina, que es 5. Se hizo lo mismo con la data geoquímica y aquí el número de grupos que definía mejor la data fue 6, no 7.
Y se ve que cómo se crea el mosaico es que aquí, desde el punto de vista químico, detecta la secuencia sedimentaria y detecta el basamento, pero no se ve esta zona tan marcada que se detecta con los registros de pozo aquí. Entonces no la evidencia como una más. Y luego aquí vemos que se ven menos, hay dos aspectos aquí. Uno, que esta data es menos continua que la de Wireland. La de los registros de pozos se obtiene cada punto 25 pies, mientras que esta es cada 5 pies. Entonces, esta resolución, la diferente resolución entre este mosaico con el otro, se debe, uno, a las diferencias que hay, que son como que no hay tanta variabilidad geoquímica interna de estas unidades, pero al mismo tiempo se refiere a qué tan próxima está un punto de otro en la data adquirida. Entonces aquí vemos lo mismo. Tenemos que en la escala más grande simplemente nos define la secuencia sedimentaria, basamento, y en la escala más fina nos encuentra cuatro tipos de basamento. Entonces, y esta es una comparación de los resultados entre lo que se ve con los registros de pozos y con lo que se ve con la geoquímica. En realidad están bastante bien correlacionados los dos en ese sentido, pero vemos que algo que es visto por los registros de pozo no es visto por la variabilidad geoquímica y eso es interesante. Y al mismo tiempo vemos que acá, en la escala más fina, los registros de pozos nos indican una división más, es como que está dividido más veces, mientras que acá tenemos grupos más grandes. Esto se puede asociar a que hay una estabilidad geoquímica, pero como les decía, estas otras propiedades de tamaño de grano o propiedades más físicas de lo que se ve aquí van variando, que son detectadas con los registros de pozo. Entonces, algo bastante que se hizo después fue comparar precisamente estos límites establecidos de manera manual y por observación, y se comparó con los límites creados por la supervisión, no, perdón, clasificación no supervisada. Entonces, se hizo una relación entre estos dos y al final hice una interpolación porque me olvidé de mencionar esto, pero es bastante importante. Por cuestiones de limitaciones económicas, no se hizo, se obtuvo toda la columna geoquímica de la zona de estudio, pero la mineralogía cuantitativa es mucho más cara. Entonces, fueron 50 muestras que se tomaron para geoquímica, pero solo 25 para mineralogía cuantitativa. Entonces, lo que yo hice aquí es interpolar estas profundidades en donde no se tenía información de los minerales, están aquí en blanco, pero fueron asociadas a un tipo de basamento o de unidad según la clasificación que se hizo previamente. Entonces, lo que me ayudó a hacer esto es que en estos lugares donde yo no tengo la mineralogía, yo la puedo interpolar. Entonces, esta era mi información inicial de la mineralogía cuantitativa de la zona de estudio. Como ven, aquí tengo información seguida en unas profundidades, pero luego ya tengo menos. Y con esta interpolación de la información y llenando los espacios vacíos basándonos en la geoquímica y en la petrofísica, se puede pasar de esto a esto. Entonces, yo con esto ya tengo una sección completa de la mineralogía que me puedo encontrar en el pozo, y puedo también generar predicciones a futuro si es que van más profundo, que es uno de los planes que tiene la universidad. Entonces ahora entonces esto fue uno de los mayores logros para mí, poder tener una historia completa de lo que hay ahí abajo. Entonces vamos ahora cómo mis resultados se puede discutir acerca de ellos, ¿no? O cómo se relacionan con otras cosas que se están hablando ahí en la zona. Y tenemos que uno de los resultados que fue bastante discutido ahí
es precisamente el que haya encontrado cordierita y tener este intercambio catiónico, porque me hizo ver que al inicio, cuando solo se veían las muestras, se pensaba que todos otros autores o otras personas investigando la zona decían que en este pozo solo encontramos cosas de bajo metamorfismo, que no se ve nada de evidencia que lo relacione con lo de los Adirondacks. Entonces todos estábamos sorprendidos con eso. Pero encontrar cordierita y encontrar este posible intercambio catiónico nos lleva a algunas conclusiones, que por ejemplo, la cordierita no se encuentra en zonas de metamorfismo bajo. Entonces, hay evidencias de que en este lugar o tenemos interacciones que han sido producidas por flujo de fluidos, o también tenemos algo que se llama metamorfismo retrógrado, y que hay, precisamente estas rocas están la combinación de estos minerales es indicador de que estas rocas están en un estado metaestable. Entonces, hay también indicación de que esto puede ser producido por metamorfismo. Hay discusiones entre que puede ser por metamorfismo de contacto o metamorfismo de regional, pero al menos con esta combinación mineralógica en otros lugares del mundo se ha demostrado que las condiciones de metamorfismo en las que se encuentran son entre 700 y 750 y a estas presiones. Y bueno, también hay evidencia de polimetamorfismo y todas estas, como les decía, estos distintos eventos que originaron estas rocas. Como les decía, hay pocos afloramientos de esto en donde se pueda ver las dos cosas, la secuencia estratigráfica y el basamento. Así que tuvimos la idea de coger e ir a estos afloramientos y tomar muestras y replicar lo que vemos en el pozo. Entonces tomamos muestras en estos afloramientos de la disconformidad en Alexandria Bay y en Putnam Road, que son en realidad están bastante lejos y eso es problemático de la zona de estudio, pero era lo único que teníamos en superficie, así que lo hicimos. Fuimos, tomamos muestras de la parte de la inconformidad y unas las tuvimos frescas y otras yo las molí para simular el efecto de lo que hace una perforación en el agujero. Y estos son los mapas que se produjeron de estas localidades y vimos que si bien hay similitud en ciertos minerales, también habían bastantes diferencias. Entonces, fue una confirmación de que, ok, no estamos viendo lo que se ven en estos afloramientos, sino que esto es algo diferente. Otra cosa que fue importante de esta investigación es para precisamente ya un punto de vista más de utilidad para el proyecto, que es de extracción geotermal, donde la porosidad y sobre todo la permeabilidad son importantes, era ver la relación de esta data con otros estudios que se hicieron en los núcleos. Y por ejemplo, aquí usualmente se veía bastante porosidad y permeabilidad acá en la secuencia sedimentaria, como es de esperarse, pero también era el caso de que acá en el basamento, donde habían bastantes facturas y precisamente este contenido más alto de cordierita, se veía que la porosidad, perdón, la permeabilidad era comparable a la de la secuencia sedimentaria. Y también algo bastante interesante era de que en realidad aquí, en esta zona del basamento, se veían más fracturas que sean al menos parcialmente abiertas o abiertas. Y esas son las que en realidad son de utilidad para los proyectos en los Enhanced Geothermal Systems, en los proyectos geotermales mejorados. Porque si una fractura está sellada o mineralizada, en realidad no nos ayuda con el tema de permeabilidad. Otra cosa importante fue comparar los valores de la porosidad de sónico y de neutrón, que son las porosidades que se obtienen con los registros de pozo cuando se está perforando o cuando se está haciendo trabajos, ya sea en geotermal o en petróleo. Y vimos que en realidad
los valores más próximos a los resultados de laboratorio en el basamento se daban con el registro sónico. ¿Por qué? Porque este registro sónico no está influenciado en la misma magnitud que está el registro de neutrón por la presencia de minerales que tienen iones libres como son las arcillas. Entonces, en futuras etapas de este proyecto, se debería más como que confiar en resultados de porosidad al menos que vengan de los registros de sónico y más bien podríamos de pronto omitir correr una herramienta neutrón que podría ayudar a reducir costos y hacer esto más eficiente. Otra cosa chévere fue ver que, por ejemplo, los resultados de Daniela Pinilla, una colega que estuvo ahí haciendo su maestría antes que yo, que ella veía cómo los esfuerzos que están actuando en la parte más, perdón, alrededor de la inconformidad, sufren un cambio justo en esta zona. eh, Ella lo vio y vio esta variación y esto en realidad sí se puede explicar por el cambio en la composición mineralógica que tenemos aquí. Por ejemplo, un pozo geotermal acá en Europa, específicamente en Francia, se descubrió que estas zonas que muestran alteración hidrotermal pueden actuar como horizontes en donde se reduce el esfuerzo de fricción y ayuda precisamente a que uno de los peligros o de las preocupaciones más grandes de la geotermia eh, mejorada es la producción de sismos. Y uno por estas cosas de permeabilidad y porosidad pensaría que la presencia de arcillas en realidad siempre va a ser negativa, pero no es así. Cuando es una zona que está sido alterada hidrotermalmente, como parece ser esta parte del basamento superior, en realidad esa es una zona que podría ayudarnos a evitar problemas de sismicidad y que en realidad tiene sentido con lo que se encontró antes de ahí. Y bueno, finalmente, eso fue algunas de las discusiones que tuve yo una vez que comparando mis resultados con los resultados que otra gente tuvo y relacionando lo que se ve en este proyecto con lo que se ha visto en otros lados, y de ahí las conclusiones. Entonces, lo que se encontró fue que el, la historia metamórfica en este basamento es bastante compleja. No estamos en un basamento de de, de grado metamórfico muy alto como se lo tiene en la montaña. En esta parte muy específica es diferente. Más bien muestra signos de alteración hidrotermal, que pudo haber al menos diferentes eventos metamórficos, que hubo altas condiciones en donde se generó cordierita, pero está en un estado metastable o también este polimorfismo le ha cambiado. Y hay otros procesos que pueden estar involucrados, como metasomatismo o el metamorfismo retrógrado, que pueden explicar por qué estos minerales están en este estado. Y adicionalmente también esta presencia de cordierita se relaciona bastante con la disponibilidad de fluidos en esta zona en el momento de producción, lo cual demuestra que en esta parte del basamento, en tiempos geológicos, hubo bastante circulación de fluidos después de la generación de estas rocas. También se determinó que cuando se usa clasificación no supervisada y se obtienen estos mosaicos y estos pseudologs, la escala de observación del dominio afecta la determinación del límite. También se ve que las texturas a este nivel microscópico, como fueron los pseudomorfos y por ejemplo, estas cracks, estas rupturas internas en los granos, puede ser, eh, se manifiestan también a escalas más grandes, cambiando propiedades como la
permeabilidad, por ejemplo, en las rocas del basamento, permitiendo que se encuentren permeabilidades más altas en rocas que usualmente son eh, cristalinas. También otra cosa que es relevante es que la mineralogía y el tipo de roca para la el, el objetivo de este sistema mejorado de geotermia puede influenciar en el control de la sismicidad en este proyecto. Entonces, como les decía, precisamente estas zonas que tienen filosilicatos en realidad podrían ser beneficiosas hasta cierto punto, pero se necesitan más estudios geomecánicos para poder estar seguros de esto. Y precisamente para trabajo futuro, yo recomiendo ciertas técnicas y cierto workflow que se debe seguir en un paso a paso. Por ejemplo, se debe tener un apropiado mood logging si es que no se va a tener una extracción de núcleos completos y solo se va a contar con los chips, ¿ok? Sí, pero tengamos un buen mod logging en donde podamos tener una buena primera acercamiento a este tipo de metodología que nos pueda ayudar a definir objetivos de interés. También se debe crear catálogos en donde se pueda, no solo hoy, sino a futuro, la gente pueda acceder a esta información sobre lo que hay en estos pozos. También utilizar diferentes técnicas y que la gente que esté trabajando con diferentes tipos de dataset en realidad sean colaborativos y esta información pueda ser beneficiosa para el objetivo del proyecto final. También para mí, desde mi perspectiva, que está sesgada, es importante, no, o sea, creo que ninguna de las dos debe suplantar a la otra, sino que son estrategias complementarias y que lo que nosotros observamos como geólogos también puede ser respaldado por estas técnicas estadísticas para la caracterización de la subsuperficie y que esto nos ayuda a tener una mejor resolución y un mejor entendimiento de lo que tenemos ahí. Y bueno, finalmente lo que hice fue decirle a una AI que me dibuje la descripción de lo que yo encontré y me hizo esto, que es un basamento fracturado con una inconformidad y acá las rocas sedimentarias en el tope. Y bueno, muchas gracias por escucharme y ahora sí podemos pasar a a la ronda de preguntas. Si es que hay preguntas, estoy aquí abierta o comentarios, lo que sea. Gracias, Valeria, muchas gracias. Súper interesante tu plática. Estaba así de que haciendo anotaciones y todo. Para ir aprendiendo de mineralogía y petrografía, todo esto que yo no he tenido mucha experiencia en eso, pero se me hace súper interesante porque lo usamos también en lo que es en petróleo y gas, y Sí. ahora lo veo aplicado en geotermia. Y no, tu trabajo súper completo de que abarca desde campo, laboratorio, softwares como Machine Learning, Python, etcétera, etcétera. Y aparte, completo tu estudio de que también no quisiste quedarte solo con tu interpretación, quisiste compararlo con algo más, menos subjetivo, que fue la parte de donde utilizaste el software. Entonces me hace no, increíble lo que hiciste. No sé, de hecho, Muy cuánto tiempo te tomaste en hacer esta tesis de maestría, cuántos Pues meses estuviste trabajando en esto. en realidad es cómo funciona Cornell en mi carrera, o sea, en geología, es que la maestría es prácticamente como, para mí fue como un acercamiento a lo que sería un doctorado. Entonces lo que se hace es principalmente investigación. Entonces yo en esos 2 años que yo estuve allá, sí hay materias que se hablan, se discuten con con tu supervisor y te dices, bueno, puedes tomar esto o lo otro, pero no tenemos que seguir, al menos en mi universidad, en geología, no se tiene que seguir un currículum exacto. Entonces, yo seguí las materias que creí que eran de más utilidad para mí y prácticamente desde el inicio intenté involucrarme con la investigación. Pero de ahí que hubo muchos problemas en obtener data, que se demoran los laboratorios, digamos que en escribir, bueno,
hubo una sesión de laboratorio que me tomó como 2, 3 meses, luego otra en obtener información más meses y luego escribir otros 6 meses. Digamos que fue Sí. dividida estos 2 años en bloques de trabajo no lineales. Fue una cosa más de ir viendo cómo, qué es lo que tengo y adaptándome y viendo qué más puedo conseguir, porque sí quería tener como información, quería tener data, quería conseguir, entonces ahí fue como que, bueno, de pronto puedo obtener la información geoquímica, veamos si podemos ir a este laboratorio. Ujú. Mi supervisora, ella sabe mucho de la industria minera, entonces ella sabía de esto de la mineralogía cuantitativa, me involucró mucho en estas técnicas que son usadas más bien más por la industria minera. Oh. Entonces fue como que venir con ideas, ver lo que podemos hacer y tomó los 2 años. Sí, porque es que eso es lo que parece, o sea, es un estudio que parece de 2 años, que ya parece de doctorado y creo que te mega preparó para lo que estás viviendo ahorita Sí, en tu doctorado, supongo. Y invito a todos los que están ahorita en Zoom o en Facebook que les gustaría hacer alguna pregunta, nos la pueden escribir en el chat, tanto de Zoom o de Facebook, o pueden abrir sus micrófonos, levanten su manita y yo les doy la palabra para cualquier duda que tengan acerca del tema de Valeria. Eh, Mientras alguien se anima, yo te quería hacer unas preguntas acerca de tu experiencia de maestría allá en Estados Unidos. Una aquí estoy apuntando. Primero es, ¿qué te motivó a hacer un posgrado? Y luego, ¿qué te motivó a seguir con el doctorado? Y dentro de eso, ¿cómo es que elegiste tu maestría en Estados Unidos y luego en los Países Bajos? ¿Qué es lo que te llevó a esto? Y bueno, y por último, así varias preguntas en una. Este, ¿cómo, ¿Cuáles fueron los retos y lo que más te gustó también de todo este proceso? Si te fuiste con beca, ¿qué consejo sí. le darías a las personas? Bueno, son muchas preguntas, pero vamos poco No, a poco. no, no, sí, no, y son preguntas muy buenas, gracias por traerlas. Empecemos, a ver, voy a intentar ir en orden, no lo garantizo, y si es que empiezo a No te desvariar, preocupes. siéntete libre de cortarme y decirme, a ver, te pregunté otra cosa. Yo me fui a Estados Unidos porque conseguí una beca Fulbright. ¿Cómo apliqué la beca Fulbright? En realidad, creo que yo creo mucho en esto del serendipity, que es prácticamente momentos de tu vida no planificados que te traen cosas buenas, como que lo inesperado pero bueno de la vida. Vino el COVID y yo cuando el COVID vino, yo tenía un trabajo muy bueno, estaba empezando, me habían mandado entrenamientos, yo me sentía como que estaba ya en mi zona de confort, en mi trabajo, todo bien, vino el COVID y era en un sector del petróleo que fue muy afectado. Y entonces yo me quedé sin empleo durante ese tiempo y yo me puse bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces me puse a pensar. Estuve buscando otras opciones, fui también, ahí fue cuando luego encontré mi trabajo en investigación, me gustó lo que se hacía en investigación, pero al mismo tiempo también fueron coincidencias de la vida. Me escribió una chica a la que yo fui su asistente de campo cuando ella vino acá y ella era una americana estadounidense que hizo su doctorado en Texas y vino acá, perdón, allá a Ecuador y yo fui su asistente de campo y justo durante este tiempo, post-COVID, ella me escribió y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Yo ya había estaba en este proyecto de investigación de geología y me dijo, pero no has hecho tus estudios de posgrado, me habías comentado que querías hacerlo, ¿qué pasó? Y yo fue como que, uy, sí, cierto. Siempre había sido uno de mis objetivos y más bien llegar a este punto de confort donde tenía mi trabajo y estaba creciendo en el trabajo, como que dejé de lado estas otras cosas que antes eran mis objetivos. Pero ella me lo recordó y yo fue como que y además no sé si me acepten, no tengo el dinero para irme. Y ella me dijo, no, inténtalo. Coincidencias de la vida, justo vi en redes sociales que me salió uno de los anuncios de la Fulbright en mi país. Abrieron la convocatoria de becas y yo lo tomé como una señal. Dije, creo que tengo que aplicar.
Y entonces me preparé mucho, me puse a googlear todo lo que pude de la beca Fulbright y la conseguí. Entonces conseguí esta beca Fulbright, pero fue un proceso muy largo, fue como que un año y medio entre aplicar e irme. Y hasta eso pasaron muchas otras cosas, de seguí en la investigación, pero conseguí otro trabajo, y empecé a hacer hice esta especialización porque siempre me han me han interesado los temas de sostenibilidad, entonces me puse a hacer entonces en todo eso, ya, pasó lo de la Fulbright, llegué a Estados Unidos, empecé mi maestría. Y fue una experiencia bastante, suena ya cliché a este punto porque todo el mundo lo dice en LinkedIn, pero yo pienso que en realidad sí lo sentimos en algunos puntos de nuestra vida, son experiencias transformadoras. Entonces yo tuve una de esas durante mi máster porque aparte de dedicarme a la investigación y a las cosas que son técnicas, justo me metí en un curso de liderazgo, en un programa de liderazgo de un año. Y en este programa de liderazgo, o sea, te hacían preguntas muy simples que tú como que las tomas ya por hecho, como que te preguntan de tus valores, de lo que te mueve, de esto, de lo otro, y que tú piensas que lo sabes y que los tienes bien claros, pero hacerlo como que de una manera más como consciente o de una manera mucho más intencional y no decir, no, a ver, escríbelos, di qué es lo que realmente quieres hacer o porque yo sí soy de esas personas que he dicho en muchas veces, no, es que yo quiero generar un impacto con lo que yo hago. Sí, pero ¿cómo y qué? Como que darle más cuerpo a estas cosas que uno tiene como que de fondo, ¿no? En el fondo de su mente o de lo que uno es. Entonces yo empecé, siempre he tenido mucha influencia de mi familia, de que como que no, que hay que hacer algo por los otros y esto, por el planeta. Entonces yo no tengo eso en mi familia siempre hubo mucho activismo social, pero yo no estoy en eso, pero yo siempre he querido hacer algo por el planeta. Entonces dije, me encantaba mi trabajo, como le dije, y los trabajos que he tenido me han gustado mucho, en el sentido de que eran muy, si bien eran bastante demandantes y que me exigían mucho mental y físicamente, mucho tiempo y todo eso, yo estaba feliz porque estaba aprendiendo. Entonces, de estas ganas de aprender y de formarme también estaban en el trabajo. Pero al mismo tiempo fue como que, pero yo, a ver, yo en realidad, ¿en qué quiero colaborar? Y entonces como yo estaba en este proyecto que era como que una mezcla de ver mineralogía, pero al mismo tiempo geotermia, mi advisor me estaba como que ella más, me influenciaba mucho en que de pronto tú puedes ayudar a esto de la transición energética desde el punto de vista de los minerales. Entonces empecé a ir a conferencias que tenían que ver más con lo de la parte mineralógica, de la transición energética y todo eso, pero yo estaba trabajando con geotermia y a la final me interesa a mí mucho lo de la seguridad energética global y a la final me di cuenta que en realidad ese es el tema que a mí me gusta, o sea, que me apasiona para seguir sonando muy cliché. Entonces yo dije, ya, me gusta de verdad porque, bueno, también tiene mucho de influencia que ya trabajé en la industria energética del petróleo. Entonces yo dije, yo sé que la industria geotermal no está tan desarrollada, no, pero precisamente quiero ayudar a esto. Entonces se me metió en la cabeza hacia el final de mi maestría que yo quiero meterme de lleno más a las cosas de geotermia. Entonces yo terminé mi maestría y como tenía una beca Fulbright, yo tenía que regresar a mi país. Entonces regresé a mi país, pero en mi país no hay mucha, no hay nada de geotermia ahorita. Tenemos el potencial, pero falta apoyo. Entonces fue como que regresé a mi país y empecé a ver quién está hablando de geotermia, quién está haciendo, quién está el otro, pero no hay mucho, entonces yo estaba en eso, pero empezando a involucrarme, empezando a ir a reuniones, cosas así, conociendo, vamos a tener un proyecto. Pero en todo esto, yo digo, estas coincidencias de la vida, yo no me había planteado hacer un doctorado, porque después del máster yo dije, pues, yo en serio creía que desde la industria podría lograr más a esto de generar geotermia en más lugares. Y justo en el LinkedIn yo veo un profesor que publica que están haciendo investigación en geotermia
y que lo que quieren es lograr que sea más eficiente, más rápida y que tienen este proyecto súper bueno y es para un doctorado. Y pues me tragué mis palabras y pues ahora sí quiero hacer un doctorado. Entonces, yo apliqué a esta oportunidad, le escribí al profesor, le dije, bueno, no me conoce, pero, pero me interesó esto y tenía como dos posiciones. Entonces yo le dije, quisiera en realidad saber con cuál de las posiciones crees que mis, ¿cómo se llama? Mis skills, mis habilidades, puedo contribuir más. Y él me dijo, de pronto esta de acá tiene más sentido con tu formación. Y listo, y apliqué. Y esta oportunidad era acá en la Universidad de TU Delft, es una universidad técnica. Yo para esto estudié también, toda mi vida estuve en universidad pública, excepto por mi máster. Y esta de acá también es una universidad pública, es una universidad muy buena, en donde estamos ahorita en este proyecto que se llama Find Heat, que es encontrar calor. Y queremos, es un proyecto que involucra a 6 países europeos. Uno de ellos que ya tiene justo el caso que yo citaba en mi tesis del máster de Francia, estamos también trabajando con ellos. Entonces queremos hacer como que queremos disminuir el tiempo en el cual se puede hacer exploración de geotermia y también aprender de los lugares en donde ya ha habido geotermia por bastante tiempo. Estamos trabajando también con Islandia. Entonces la idea es generar una página donde vamos a tener un toolkit, diferentes herramientas que gente que quiera desarrollarlas puede venir y usarlas. Entonces ese es el objetivo de aquí a 4 años. Y eso, yo al máster me fui porque conseguí la beca y he tenido la suerte, la, digamos, bendición de que este doctorado también es financiado porque es un proyecto que está, ¿cómo se dice esto? Apoyado por la Unión Europea. Entonces, justo este profesor ganó este grant con este proyecto. Y ahí yo veo y aplico y acá estoy. Entonces, han sido unas coincidencias enormes que me han llevado acá, pero también yo les digo coincidencias, pero en realidad no hay que negar que yo estuve ahí viendo dónde hay geotermia, quién está haciendo geotermia. Entonces, cuando uno se pone a ver lo que quiere, encuentra más coincidencias. Entonces fue eso. Y sí, o sea, la experiencia Fulbright me sirvió mucho, la experiencia del máster, este programa de liderazgo, me ayudaron bastante a crecer como persona y ver cómo yo me veo de aquí a futuro, saber cuáles son mis valores y cómo las acciones que tengo están de acuerdo con estos valores, que me ayudó como que como la geología es un mundo de posibilidades, yo siempre he creído que puedo estar metida en todo. Pero entonces esto de ver en dónde mismo puedo aportar y con lo que yo quiero lograr de este impacto fue bonito, fue chévere tener como que esta aclaración de un objetivo más, como que más puntual, digámoslo así. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Valeria. Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas en alguna parte de tu vida que fuiste contando y van a ver los pasos que tomaste y van a intentar también como irse por ahí. Veo que te ayudó mucho ese programa de liderazgo que tuviste, donde enfocaste como que tu energía en algo, o sea, dijiste, esta es la meta y voy a seguirle, como dijiste, estuviste viendo, buscando y fue lo que te fue abriendo las puertas hacia donde tú querías ir. Entonces, es una historia inspiradora lo que nos acabas de contar. Muchas gracias, Valeria. Ay, Linet, gracias. no sé si hay alguna pregunta, en Facebook. Aquí en Zoom, si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenidos. Pueden abrir sus micrófonos. Doy un minuto Gracias. ahí para que. No, por el momento aún no hay comentarios o preguntas en Facebook. Tuvimos gran audiencia y se compartió muchas veces en Facebook. Entonces, Valeria, muchas felicidades por tu ponencia. Me encantó. Yo también soy geóloga y cada
cosa que decías para mí era muy fascinante. De verdad, bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta así súper rápida. De todas las técnicas que analizaste, bueno, veo que implementaste la parte geoquímica, mineralógica, que todas estas técnicas se complementaron muy bien. ¿Hubo algún reto justo en hacer ese análisis, ese complemento entre una y otra? ¿Sí había correlaciones directas o costó un poquito como conjuntar toda esta información? ¿Cómo fue ese procedimiento? Gracias por la pregunta y gracias también por las primeras palabras. Uno de los retos más grandes que yo tuve fue justo con la geoquímica. ¿Por qué? Porque al inicio estábamos trabajando solamente con un laboratorio que está intentando innovar utilizando inteligencia artificial para obtener marcas geoquímicas. El problema con esto es que ellos estaban acostumbrados a lo que me explicaron, a trabajar con cantidades de puntos como que de miles, o sea, y mi data era más pequeña. Entonces, cuando me dieron la información, tenía cosas que no hacían sentido. No hacían sentido para nada. Y yo fue como que, pero, como que este número en este elemento y en este otro, como que si tenemos estos números, tenemos la mina de oro y de plata más grande del mundo en este. Entonces, como que no hacía sentido, ¿no? Entonces yo insistí en que algo no me cuadraba y insistí y al inicio me decían, no, es que la calibración de pronto estuvo mal, pero no debería estar tan mal, hasta que yo decidí mandar las mismas muestras a otro laboratorio que tenía un enfoque como más clásico de muestras de laboratorio de completas y de químicas y me dieron resultados que hacían sentido. Entonces yo cogí y les dije, miren, en serio, esto es lo que tengo de este otro laboratorio, hace mucho más sentido y esto es lo que ustedes me están dando. Y fue como que cuando ya tenía como que evidencia de que en serio esto no está bien, como que ahí me hicieron caso. Y ahí me dieron otra vez reprocesando las muestras y tuvieron ahora como que precisamente esta otra información que les servía como un baseline para calibrar mejor sus estudios y todo eso. Y ahí ya me dieron una respuesta mejor. Pero entre esto, entre que yo mando, entre que me dicen que sí está bien, pero no está bien, y que tengo que insistir y conseguir otro laboratorio o sea, se demoró mucho tiempo. Entonces creo que la parte esta de ni siquiera es el análisis técnico, creo que a veces, muchas veces en nuestras investigaciones son estas limitaciones logísticas y de encontrar un laboratorio adecuado, o encontrar la persona que sepa hacer esto, o que te aconseje que de pronto hacer esto de esta manera es mejor. Y luego ya, creo que eso fue bastante frustrante en algún punto y fue difícil. Lo bueno es que se lo supo manejar. Y ya en la parte de integración, una vez que se tenía data que hacía más sentido, en realidad, digamos que al inicio, cuando yo, por ejemplo, hice mis primeras observaciones y yo iba haciendo data por data, ¿no? Entonces, cuando me salían diferentes, yo veía diferentes límites o sí, diferentes límites de las unidades. Yo al inicio dije, de pronto estoy mal, como que si en la de acá solo estoy viendo tres y está más arriba, pero esta de acá está más abajo. Por ejemplo, en la de registros de pozos yo veo el límite más arriba, pero en la geoquímica le veo más abajo. Como que yo dije, de pronto estoy haciendo algo mal. Pero luego ya una vez poniendo todo junto, en realidad ves que no es que está mal, sino que estás viendo a diferentes cosas y que ya viendo la historia completa hace sentido. Entonces, digamos que al inicio sí hay partes en donde dudas, en donde dices, de pronto, no, yo no soy una experta en mineralogía y en geoquímica, pero entonces te toca, si crees si estás consciente de tus propias limitaciones, también te toca buscar a alguien que sí sepa más que tú, buscar ayuda, opiniones. Si de pronto algo a ti no te cuadra, alguien que sabe más va a decirte, es esto lo que está mal. Entonces, creo que eso me ayudó mucho. Aceptar a veces que uno no sabe todo y que tiene que buscar
alguien con más experiencia que te ayude, tener estas discusiones con tu advisor, presentar las ideas me ayudaba mucho. Había veces en donde llegaba a un bloqueo mental de que qué es lo que puedo hacer, porque no tenía la data, no tenía nada y luego empezaba a tener mucho. Entonces, ¿y ahora qué hago con tanta data? Entonces, hablar con mi supervisora me ayudó mucho y ella también de pronto cuando yo veía las cosas de una manera, discutirlas con otras personas, a veces mi supervisora o a veces Teresa Jordan, la otra, el miembro de mi comité, también me decía, "Mm, de pronto tienes que ver esto o testea de pronto usar esta otra metodología para ver si lo que hiciste aquí tiene sentido. Y eso ayudaba a poco ganar confianza en lo que estaba haciendo, ¿no? Excelente, Valeria. Pues muchísimas gracias por tu explicación y me encantó todo lo que presentaste. De verdad, muchas felicidades. Es un trabajo bastante extenso, o sea, sí creo que te apegaste más como a una tesis de doctorado por todo el trabajo que realizaste y pues muchas felicidades. Me encantaron mucho los gráficos y todo el diseño que presentas. Te voy a copiar algunas ideas, sobre todo de geoquímica. Muchas gracias. Y pues referente a eso, ya tenemos aquí un comentario por Facebook de Karen Arias Murcia, quien por cierto estuvo como ponente la semana pasada aquí en Geolatinas, bueno, hace unas semanas, y nos pone, muchas felicidades, continúa con este bello proyecto, eres una inspiración. Mi duda Ah, es, ¿con qué software representaste los datos geoquímicos? ¿con qué software? Ujú. iOGAS. En realidad, por ejemplo, vi que existían paquetes en Python para hacer estas normalizaciones con los estándares que hay, pero a la final usar iOGAS me pareció mucho más fácil porque yo puedo cargar la información y luego yo simplemente podía incluso hasta testear, como que tenemos diferentes autores para diferentes normalizaciones y este software me permitía hacer todas las que yo quería de manera muy rápida y no estresante. Entonces, entre tener que hacerlo yo en Python y hacerlo en iOGAS, tuve la suerte de poder hacerlo en iOGAS. Y o gas. Excelente, muchas gracias. Y bueno, Liz, que se tuvo que ir, que es pues también de parte del comité, es parte de este comité de geoseminarios, te deja pues un comentario aquí por el chat de Zoom. Saludos, Valeria, excelente trabajo, excelente desempeño, muestras en lo que excelente desempeño muestras en lo que haces. Saludos y éxitos. Te esperamos con el trabajo de doctorado, dice Liz. Ay, muchas gracias. No, y gracias por la oportunidad de estar aquí. En serio, es muy lindo para mí poder conectar y conocer a más mujeres que estemos aquí en las geociencias. En realidad somos un grupo pequeño. Así es, vale. Oye, una pregunta, para los siguientes comentarios o preguntas que puedan surgir, ya sea en la transmisión en Facebook que se guarda, o bien cuando se suba a YouTube, ¿tienes algún contacto en el que te puedan escribir para dudas, colaboraciones o lo que haya que decir? Sí, claro. Me pueden, más que nada, el LinkedIn creo que es lo más fácil. Me buscan ahí en el LinkedIn y estoy como Valeria Nogales Herrera. Y ahí es fácil, me mandan un mensaje y me preguntan cualquier cosa. También les puedo dar mi mail, pero no sé, ¿se los doy a ustedes o lo mando ahorita aquí en el chat? Ajá, ponle en el chat y lo que puedo hacer y es compartirlo en el chat del Facebook también, para Ok, que lo vean las personas que están sintonizando por ahí. Gracias. voy a poner así, estoy en el LinkedIn. Excelente, Valeria. Pues muchas gracias. Yo le paso el tiempo a Alejandra Ale. para que podamos concluir con esta sesión de geoseminarios. Muchísimas gracias por tu tiempo y excelente. Nos vemos a la próxima. Gracias. Pues una vez más, muchas gracias, Valeria, por tu tiempo y por todos tus comentarios también sobre sobre tu experiencia. Sé que mucha gente habrá tenido inspiración sobre tu experiencia, entonces te queremos presentar este certificado
de ponente en el tema, de parte de todo el grupo de Geolatinas, no solo de Geoseminarios. Te agradecemos por tu tiempo y tu esfuerzo hoy. Te esperamos ya sea como asistente o como ponente en el futuro para seguir democratizando la ciencia, sobre todo la ciencia que viene de nosotras, de Geolatinas. Y con eso queremos también invitar a todo el mundo a que nos sigan en nuestras redes. Eh, Creo que van a salir en un segundo. Ok, listo. Muchísimas gracias, María, Alejandra, Cristi. Gracias y pues en lo que pueda ayudar, igual ahí me avisan. Oye, y gracias a Andrea que fue la que nos conectó. Y igual, gracias, Linet. Sí, no, sí, Andrea es casi mi vecina, pero ella está terminando el doctorado. Entonces, Sí, ya, bien rápido. No sí, puedo creer. Pero Es un sí, mundo bueno, pequeño. sí. Pero Es bueno, lo bonito, y aquí en Geolatinas nos reunimos. Y sí, como dice Ale, Valeria, si quieres ser parte de Geoseminarios también y ser una co-host como nosotras, llevar esta iniciativa a otras partes, eres bienvenida. Y a todas las personas que nos estén viendo que les gustaría entrar, mándenos un mensajito y las agregamos al grupo de Slack. Y bueno, así concluimos otro geoseminario, geoseminario de tesis de Valeria. Les agradecemos a todos los que vinieron, estuvieron en Zoom y en Facebook, y los invitamos, como dijo Yale, a nuestras redes sociales a seguirnos, especialmente en YouTube, que es donde vamos a subir este geoseminario tesis para que lo vuelvan a ver. Cualquier otra duda que les salga cuando lo vuelvan a ver, ahí Valeria ya nos pasará su correo y su LinkedIn para que la contacten y ya puedan tener una plática más amplia de eso, porque hay mucho, mucho, mucho más que hablar. Se ve que en estos 2 años hizo muchas cosas. Y bueno, pues te esperamos en el doctorado y pues bueno, así nos despedimos de todos. Nos vemos, hasta luego. gracias. Chao.